Y lo voy a invitar en que en las Biblias busquemos Filipenses, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Igual en la pantalla va a estar la porción bíblica, pero los que tienen Biblia tengan ahí separadita, porque vamos a estar mirando permanentemente esta porción. Amén. Vamos a leer todos al unísono, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su palabra de vida. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, gracias te damos, porque permanentemente vemos en nuestras vidas tu fidelidad, tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. En este momento de predicación, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Abre nuestra mente para que podamos recibir siempre, Señor, con agrado lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros, Señor. Que a través de esta porción bíblica y de tu mensaje, nosotros podamos estar afianzándonos en nuestra fe, haciendo los cambios que tengamos que hacer, entendiendo que todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, es bueno, es de bendición. Permite que haya esa actitud y esa disponibilidad en todos y cada uno de nosotros esta tarde. Es nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. De la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, debemos de tomar en consideración algunas cosas. Primero, fue escrita en el año 62 después de Cristo. O sea, es una carta escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba preso, ¿sí? Al apóstol Pablo lo metieron preso en Roma y desde esa cárcel él escribió varias cartas. Esta de los filipenses es parte de una de esas cartas. Hay que tomar en consideración que en los 4 capítulos, y los animo a que los estén leyendo durante la semana, son 4 capítulos no más, eso es delicioso poder tener un panorama general, entonces que los estén leyendo, pero hay algo, y es que el apóstol Pablo escribe una carta con un propósito: agradecer, pero en ese agradecer el Señor utiliza, guiado por el Espíritu Santo, esa carta para dar ¿qué? Animar, para dar amonestaciones, exhortaciones, sugerencias, con un alto contenido doctrinal, pero asimismo con un alto contenido práctico, o sea, de la conducta, de cómo es que las personas deben de conducirse cuando hay esa relación con el Señor, cuando Él mismo lo manifiesta, y es que hay un gozo y hay una bendición de vivir con Cristo. Porque es muy diferente decir, no, es que yo soy cristiano, a decir, yo vivo realmente con Cristo. Porque decirlo por decirlo, pues cualquier persona dice que es cristiano. Y muchas veces nos hemos acostumbrado que hasta los borrachos pasan y le dicen a uno, pastor, que el Señor lo bendiga, y está borracho. O sea, el Señor lo bendiga se ha vuelto algo normal, común, pero aún los impíos lo dicen con una tranquilidad, pero sus vidas no demuestran que viven con Cristo, ¿o sí? No. Pero acá el apóstol es firme, vive en ese gozo, pero no solamente en el gozo y la bendición, sino que él dice es que hay una unidad en la iglesia, y esa unidad es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué tranquilidad, qué seguridad y qué gozo para este hombre. Y por eso él anima, exhorta a que haya una convicción para el verdadero creyente.
Porque la vida de una persona como creyente, lo que se demore en llegar a una convicción definitiva de quién es el Señor Jesucristo para usted, de qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida, lo hace y lo hará, porque Él es el que lo hace, es por su gracia, es por su misericordia. Hoy en esta mañana estamos acá reunidos con un propósito: alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y adicional, edificarnos, o sea, alimentarnos y crecer en ese conocimiento a través de su santa y divina palabra. Miren que hay un propósito, pero esa unidad en Cristo que nos identifica, porque eso somos, idénticos. Estamos buscando al Señor Jesucristo. De repente puede haber alguien que dice: yo vine, pues porque es que yo de eso no conozco, pero yo necesito, yo sé que yo necesito al Señor. Y cuando identificamos esa necesidad, hermanos, tiene que darse algo, que es decisión. Pero la persona decide y entonces ya va creciendo su fe, ¿sí? Que fue la invitación que en cartas anteriores vimos como el apóstol Pedro invita a que crezcan, a que estén fortalecidos en la fe. ¿Para qué? Para no caer. Y yo voy creciendo y fortaleciéndome en la fe, entonces mi convicción va creciendo y yo ya estoy establecido. Digo, es que yo de aquí ya no me muevo. Es bueno que usted se pregunte: ¿hasta cuándo usted va a ser cristiano? Es bueno que se lo pregunte. ¿Por qué razón? Porque a algunos la batería, la pila se les acaba. Y entonces ya dicen: no, yo no soy cristiano. No, ¿cómo que no? Usted de repente podrá ser desobediente, pero encarrílese otra vez. Y hay algunos que definitivamente renuncian a su fe. Ahora, el apóstol Pablo nos muestra en esta porción de Filipenses, en los primeros versículos, cómo es que hay una gratitud. Yo lo animo, hermano, a que usted se pregunte por un momento: ¿cómo es que usted le expresa gratitud a Dios? Piénselo por un momento ahí sentadito. ¿Cómo es que usted le expresa gratitud a Dios? Y ese va a ser el título de la predicación hoy: vida de gratitud a Dios. Saben que para el ser humano es más fácil ser ingrato que tener gratitud. En algún momento de sus vidas usted ha sido ingrato. Muchas veces dice mi hermana Blanca: ¿sí han sido ingratos? O sea, ese comportamiento ya lo conocemos. El ingrato se caracteriza por unas cosas, pero a veces empezamos a mirar y cómo es que tiene que haber una gratitud hacia alguien especial. ¿Cómo es que usted va a dar gratitud a Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida para que usted realmente diga: no, es que mi gratitud tiene que ser total? ¿Por qué? Porque es que ese ser dio todo para mí. Entonces, si yo estoy donde estoy, es que gracias por Dios. Entonces, yo vivo, respiro y hago todo por Cristo. Eso es la conclusión a la que llegó el apóstol Pablo. Y en unos versículos más adelante dice algo total y definitivo, y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice en ese mismo 1:21. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy la porción de la palabra de Dios nos permite ver tres aspectos, y vamos a ver cómo es que una persona, para que tenga esa vida de gratitud, cómo es que tiene que tener, o sea, cómo expresa. Uno, debe de tener una vida de oración. Una vida de oración. Segundo, debe de haber una vida de comunión en el Evangelio. Esa vida de comunión en el Evangelio demuestra la gratitud que usted tiene con Dios en lo que Él ha hecho por usted. Y tercero, tenemos una vida de fe y convicción. La persona entonces que tiene una vida de gratitud a Dios tiene unas manifestaciones, está en continua oración, tiene esa comunión, esa relación a través del Evangelio, y tiene una vida de fe y de convicción total. Una fe firme y una convicción definitiva. Y ahí no se debe mover. Pero el apóstol nos empieza a mostrar varias cosas. Y miren, en las porciones, en los versículos 1 y 2, hay un saludo especial. El apóstol se dirige a esta iglesia en una forma
especial, única, ¿sí? Y él dice, Pablo y Timoteo, o sea, estaban los dos junticos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Determina entonces que son dos hombres que están al servicio ¿de quién? De Dios, de nuestro Señor. Y dice, ¿y esto se lo envío a quién? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, o sea, en esa ciudad, con los obispos y diáconos. Es como si yo hoy o mañana escribo una carta y digo a la iglesia de Copacabana, donde están todos los ancianos, el pastor, el maestro y mis hermanos. Entonces va dirigido. Hoy esta carta es para nosotros como iglesia, porque nosotros somos parte integral de la iglesia de Cristo. Versículo 2, y determina dos cosas: gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, claro, solo esa gracia que viene de parte de Dios, porque la gracia es algo que solamente emana de Dios mismo, es por su gracia. Y el apóstol dice, ya sé quiénes son, pero les deseo esa gracia. Y no solamente la gracia, sino paz. ¿Qué es esa paz? Cuando hay una verdadera relación con Dios, cuando hay una oportunidad de estar a cuentas. Quien está a cuentas con Dios está en paz. Amén. El apóstol entonces dirige un saludo especial a estos hermanos. Y entonces ya va a empezar a decir en los versículos 3 y 4 algo muy importante. Y es que es un hombre de oración. Cuando nosotros empezamos a mirar que un factor fundamental es esa vida de oración que permite, número uno, vida de oración, que permite que usted está en comunicación con Dios, por usted e intercediendo por Dios, porque esa es una herramienta dada por Dios para el creyente, la oración. Usted está en comunión, en comunicación con Él. Dios le habla a usted a través de la palabra. Y usted habla con Dios a través de la oración. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en esta oportunidad. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes se acuerdan de nosotros? ¿Usted en su mente sí se acuerda de sus hermanos? Porque el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pero mire lo que dice en el 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿cómo? Con gozo por todos vosotros. Quiero contarles que cuando el apóstol llegó a este sitio, a Filipos, lo metieron a la cárcel. Y le fue mal al comienzo. Pero eso no quitaba de él el gozo y el amor por los hermanos, que contrario a los que se habían portado mal, hubo unos que se portaron bien con él. Y él hoy les demuestra ese especial gozo. Ahora, es bueno que nosotros, hermanos, pensemos cómo es que es ese tiempo especial de oración de cada uno de nosotros. Donde, ¿qué hacemos? Estamos intercediendo por otros. Intercedemos, porque es que es una herramienta dada por Dios, la oración misma. ¿Sí? ¿Se acuerda usted en el tiempo de oración de sus hermanos? Es algo que posiblemente esté en forma habitual, o posiblemente no, pero es una invitación, porque cuando yo estoy en una actitud de gratitud a Dios, entonces yo tengo que tener la oración como algo definitivo en mi estilo de vida, en mi habitualidad, y tengo que traer a la memoria todos y cada uno de mis hermanos, o de aquellas personas que hemos conocido. Cuando hay motivos de oración en cantidad. ¿Y por qué no oramos? Solamente por los que queremos, por los que son nuestros amigos. El apóstol Pablo en varias cartas dice que hay que orar por todos, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Padre. Tenga siempre en oración y esté en gozo. Hermano, que absolutamente nada le quite ese gozo. Que no le quite nada ese gozo. A veces la persona puede estar enemistada o molesta con alguien, pero aquí el apóstol dice, no es así. Usted debe estar en una actitud de gozo, no puede estar triste, es de gozo, porque está intercediendo por su hermano o por las personas. Ahora,
Cuando uno dice, bueno, ¿y qué motivos de oración hay? Porque hay una hojita que compartimos acá, el hermano Juan Carlos coloca algunos de los que son motivos de oración. Pero el primer motivo de oración, todos y cada uno de nosotros, es por la vida espiritual. Por la vida espiritual, por la salvación de esas personas que aún no conocen al Señor Jesucristo. Debemos de tener una oración permanente por aquellas personas a las cuales les estamos compartiendo, porque lo más importante de una persona es su vida espiritual. De repente hay necesidades materiales, sí. Emocionales, sí. Problemas a nivel de la familia, sí. Con los hijos, sí. Todo eso lo ponemos delante de Dios. Pero lo primero que debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón para interceder o elevar delante de Dios es la vida espiritual. La suya, la de su familia. Alguien me decía en algún momento, o sea que entonces no me preocupo por la gente que se está muriendo. Yo, pues uno se preocupa, pero antes de preocuparnos, porque la gente no tiene comida, preocúpese porque esa persona se puede morir sin el Señor Jesucristo y va directo para el infierno. Eso sí debe ser motivo de preocupación y de intercesión. Oramos para que haya armonía familiar. Claro, pero asimismo deben de saber que tiene que haber una sujeción, sujetos, todos al Señor, para que haya esa armonía. Hay todo tipo de necesidades, pero hermanos, todo es bajo la voluntad de Dios. Cuando oramos, ¿sí? Porque aquí el apóstol está dando gracias, es por lo que ellos ya manifestaron, ¿sí? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Debemos de saber que Dios responde de tres maneras. Puede decir que sí, puede decir que no, o puede decir espere. Pero así responde Dios. No siempre a la oración va a responder como yo quiero, porque es que usted no puede mover la voluntad de Dios, no es usted, es bajo la voluntad de Dios. Él hará en su infinita misericordia, Él es el que hará. Si de repente se le olvidan los motivos de oración, le recomiendo, tenga un cuaderno que diga lista de oración. Y cuando escuche que alguien tiene una necesidad, escríbalo. Cuando los vecinos, los amigos, los familiares, escriba para que no se le olvide. Y va y mira qué es lo que la palabra de Dios dice. En Efesios, en el capítulo 6, los versículos 18 al 20, miren lo que dice el apóstol Pablo en otra carta. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19. Y dice: y por mí, dice el apóstol, y oren por mí. ¿A fin de qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oremos para que aquellas personas que Dios usa para ir a compartir la palabra tengan ese denuedo, o sea, que tengan esa capacidad, esa disponibilidad de hablar, de compartir ¿qué? El Evangelio de Cristo. Y dice el versículo 20: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿Cómo debo de hablar? Que hable como debo de hablar, no como la persona quiere hablar, sino como debo de hablar, que es la palabra. Entonces, hermanos, es animarlos en sus oraciones. Siempre están intercediendo por los hermanos de la iglesia, por nuestro maestro de escuela dominical, por las personas que van y hacen misión. O sea, hay una gran cantidad de temas de oración que se deben de convertir en parte integral de su oración diaria. Hay un segundo punto que nos permite ver la porción bíblica, y es que una persona que tiene una vida de gratitud a Dios está con una vida de comunión en el Evangelio. Porque es que de una u otra manera, hermanos, usted se comunica y usted se comunica con Dios a nivel individual, ¿sí? Pero también lo hacemos a nivel ¿cómo? Colectivo, como iglesia, como congregación. Hay una gran cantidad de actividades para hacer alrededor de la palabra de Dios, de su santo evangelio. Y miren lo que le dice el apóstol Pablo aquí a estos hermanos. Les dice, versículo número 5: por vuestra comunión
en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Comunión es qué? Es esa común unión, esa relación auténtica y verdadera que tiene el individuo con su Padre Celestial. Esa relación que usted tiene constante y permanente con la persona de Cristo. Pero más aún, cuando dice en el versículo 5, desde el primer día hasta hoy. Porque hubo un momento en el cual usted posiblemente no había escuchado al Señor, pero el Señor llegó a su vida y fue transformado. Y hoy usted está acá, porque la historia se escribe hoy, no lo que fue ayer, ni tampoco lo que va a ser mañana. La historia suya de su relación con el Señor es hoy, es ya. Pasado, pasado. ¿Usted sabe lo que va a pasar mañana? No. Vimos el final el domingo pasado. ¿Cómo es que usted tiene que estar listo? Porque el Señor viene pronto. Y será en un abrir y cerrar de ojos. Entonces usted tiene que andar constantemente listo, porque el Señor viene. El Señor viene con su iglesia, y eso es verdad. Entonces yo tengo que estar en esa comunión. El Señor Jesucristo es la cabeza. Es la cabeza. Y nosotros como iglesia somos el cuerpo, lo determina así, la misma palabra. Entonces el cuerpo no puede estar apartado de la cabeza. No, estamos en una comunión. Cuando el apóstol acá les está diciendo, estoy dándole gracias a Dios y oro, porque yo veo que en ustedes hay una comunicación, hay una comunión en el Evangelio, desde el primer día, o sea, desde que yo fui y les hablé. Y hoy lo veo todavía. Es esa perseverancia, es saber que el Señor Jesucristo está unido a nosotros y que nosotros como congregación estamos unidos a Cristo, todos. Pero ahí vamos caminando, unos con un compromiso, otros con otro. Ahora, ¿cuál es la razón de ser suya? La razón de cada creyente debe de ser Cristo. La razón de vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque es que Él fue el que nos dio salvación. Qué maravilloso es poder ir y compartir de Cristo. Qué maravilloso es poder ir y decirle a una persona, estás en tal situación, tienes que recibir al Señor, debes de reconocer tu pecado, tienes que arrepentirte y tienes que confesarlo. Pero el Señor en su inmensa misericordia, en su gracia, ya nos llamó. Usted hoy está y usted ya tiene el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. La diferencia la va a marcar es su comunión. ¿Cómo es su comunión? Yo no puedo, porque yo los veo a todos y hoy los veo muy bonitos. Todos están muy juiciosos. Pero ¿cuál es la relación suya? La conoce Dios. ¿Cuál es su comunión? Ahora, qué maravilloso y qué importante es saber que si amamos al Señor Jesucristo, entonces nos congregamos con la iglesia. Una comunión en el Evangelio es que sabemos que Cristo vino por su iglesia, entonces nos congregamos. Día domingo, ese es un día especial. A usted nada ni nadie le debe devolver, arrebatar el día domingo, que es tiempo de congregación. No, usted haga hasta lo imposible. Pueden haber dificultades, sí, pero si usted desde hoy me está diciendo, el próximo domingo yo quiero venir a congregarme, póngalo el cuidado del Señor. Si por alguna situación de salud usted no puede venir, eso ya es algo diferente. Pero que usted haga todo lo posible para poder congregarse y estar en esa comunión con el Señor. Porque hay personas que de pronto han dado por menos esa vida en comunión aún dentro de la iglesia. Cuando miramos, el escritor de Hebreos, en el capítulo número 10, da una exhortación de especial cuidado. Voy a permitir leerles Hebreos 10, los versículos del 23 al 25, y dice así: mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Sin variar, sin cambiar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Tiene usted esperanza en Cristo? Amén. Entonces usted tiene que estar firme, no puede fluctuar, porque fiel es el que lo prometió. Si es que el Señor Jesucristo fue el que lo prometió, ¿le cree usted al Señor Jesucristo? Amén.
Y sigue diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros al interior de la iglesia. ¿Para qué? Para estimularnos, o sea, animarnos a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos. O sea, que es un mandato, ¿o no? Porque lo dice la palabra de Dios. No dejando de congregarnos. Porque si usted se deja de congregar, ¿qué le pasa? Se enfría. Queda una paleta. Queda vuelto una paleta. Y el que se enfrió, el que se queda por allá apartado, se vuelve una presa fácil. ¿De quién? Del maligno. Porque sepan que sí hay un maligno. Hay un ser de maldad que está ahí esperando, como león rugiente, mirando a quién devorar. Y cuando la persona entonces deja de congregarse, empieza a perder algo importante, y es el alimento. Es ese alimento espiritual que llega a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Ese alimento vivo, que es la palabra de Dios. Entonces, es un error total. Pero sigue diciendo, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Ya era la costumbre en el tiempo. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, ya estamos avisados. Hay un dicho por ahí que dice que soldado avisado no muere en guerra. Ese es un dicho. Pues ya estamos avisados. Debemos estar prendidos, conectados, unidos, porque somos un cuerpo, porque el Evangelio, esto a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, es porque está en comunión en el Evangelio, o sea, en lo que realmente debe ser importante para usted. Qué bendición es saber que el Señor ha provisto un lugar donde podemos venir, donde nos congregamos, que es un refugio, que es un sitio donde voy a escuchar la palabra de Dios, donde escucho las promesas de Dios para mí, pero también los mandatos, porque hay que estar atento absolutamente a todo. ¿Hasta cuándo entonces es tu comunión en el Evangelio? ¿Hasta cuándo? Mire, uno puede posiblemente ir caminando en un viaje uno solo, y la vida cristiana, muchas personas piensan que la pueden caminar solos, y no puede ser así. Cuando el cristiano está caminando y realmente hay ese momento de convicción, hermanos, uno empieza a pensar, por ejemplo, en la familia. Y usted debe de empezar a tener en su mente, en su corazón, que su familia es para Cristo. Amén. Amén. Y si usted siente que realmente su familia es para Cristo, entonces comparta al Señor Jesucristo. Sus amigos, mis amigos, son para Cristo. Amén. Entonces, ¿usted quiere que sus amigos sean para Cristo? Hábleles de Cristo. Tus vecinos. Hay todo un conjunto de personas a nuestro alrededor. Tus vecinos son para Cristo. Hábleles. Copacabana es para Cristo. Oramos permanentemente. Estamos en un municipio de 70,000 habitantes. Este es un municipio delicioso. Es pequeño, agradable, todo queda cerquita. Copacabana es para el Señor Jesucristo. Hay personas en este momento que pueden estar afuera buscando una iglesia como esta. Lina, ¿cuánto tiempo te demoraste de estar buscando una iglesia? ¿Cuánto tiempo te demoraste? Aquí. Para encontrar. Para encontrar, eso fue 15 días este. Bueno, miren, pero llevabas mucho tiempo buscando una iglesia. ¿Saben, hermanos y amigos, que hay personas buscando una iglesia donde se predique la palabra de Dios? En forma bíblica, transparente, honesta, conforme a lo que dice la palabra de Dios, con una sana doctrina. Hay buscadores. Esta semana este caballero me dijo, voy para Puerto Nari. Es un sueño, voy a ir. ¿Y a dónde voy a ir? Voy a ir a mi iglesia, me decía Ariel. Y quiero llegar a la iglesia y saludar a las personas. Y te van a ver diferente. Mucho. Todas esas personas lo van a ver diferente porque ya está recuperado. Pero ojo, hay sitios donde realmente las personas están allá y no saben que nosotros estamos acá. Oremos.
oremos por esas personas. Pero usted motívese. Hay unos tratados, hermanos, miren, estos folletos hablan de lo que esta iglesia hace. Lo animo, lo invito, llévese ahora cuando salga. Lo puede tomar, tome una cantidad de los tratados, de los folletitos, téngalo en su bolsillo, entréguelo, compártalo. Porque cuando la persona va a leer este folleto, se va a dar cuenta que hay una oportunidad en Cristo. En Cristo. Copacabana es para Cristo. Hay que compartir con otros por gratitud, porque debemos darle gracias a Dios. Hay un tercer aspecto, y es que una vida de gratitud vincula entonces una vida de fe y de convicción. Una vida de fe y convicción, pero ojo, una fe firme y una convicción definitiva. Que no haya esa fluctuación, como lo decía el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, porque hay algunas personas que van fluctuando, como que hoy sí, mañana no. Entonces son como medio fríos, medio calientes, medio tibios, y definitivamente pierden su identidad, no tienen un sentido de pertenencia. Pero mi fe crece en la medida, hermanos, en que hay alimento espiritual, en que hay una convicción de lo que el Señor Jesucristo ya hizo en su vida, y usted se afirma y se establece todos los días. Y el apóstol Pablo, en esta porción del versículo número 6, dice algo, hermanos, que siempre lo utilizamos grandemente, porque es una palabra, son palabras de esperanza, pero también de seguridad. Y dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, o sea, ¿qué es una persona persuadida? Una persona que está segura, convencido, o sea, está confiado, que tiene una fe como inquebrantable, no lo mueve. ¿Inquebrantable en qué? En saber el poder de Dios. Es el poder de Dios. Con un convencimiento total y absoluto en la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero asimismo, con un poder total alrededor de nuestra familia. Es que a este marido mío no hay cómo cambiarlo, pero el Señor va a cambiar. Amén. Es que estos hijos míos no hay cómo ponerlos y organizarlos, el Señor lo va a hacer. Hermanos, confiemos en el Señor. Es que estos muchachos no tienen arreglo. ¿Usted por qué dice que no, mijo? Usted sí tiene arreglo. Este hermano me dijo que no. Pero ojo, usted sí tiene arreglo. Yo lo veo arreglado. Este no, vea. Entonces, no, este no tiene arreglo. Muchachos, ¿cuántas veces han dicho, es que con usted no hay nada que hacer? ¿Cierto que les han dicho? Usted ya es un caso perdido. No, es que mejor dicho, ese sí yo ya me lo conozco. O vas a venir otra vez con la misma historia. Y entonces hay una prevención, hay un temor. Y resulta que no debe de ser así. Porque cuando realmente hay una obediencia y hay un seguir a Cristo, la transformación es total. Porque es que el poder no viene de nosotros, el poder viene ¿de quién? De Dios. Y Él hará la obra, no la hacemos nosotros. ¿Qué es que sigues? Iba a decir algo malo. ¿Qué es que sigue consumiendo? ¿Que sigue metido en la droga? Reciba la misericordia del Señor. Escuche, obedezca, porque si tiene que haber una decisión de obediencia, o si no, ahí es un rebelde. Pero sí hay que tener una tranquilidad. Hay que tener una tranquilidad. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice con tanta seguridad? Dice, estando persuadido de esto, estoy persuadido, seguro, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en usted? El Señor Jesucristo. Si ya lo recibió, si no lo ha recibido como Señor y Salvador, hoy es el día. No lo puede seguir aplazando, no lo puede hacer. Debe de recibir al Señor Jesucristo, debe de devolverse y decir, ¿cuál es mi condición de pecado? La reconozco, me arrepiento, confieso a Dios, recibo al Señor Jesucristo y permito que el Señor en su inmensa misericordia, ojo, y en su gracia, porque esa gracia viene de Dios,
viene de Él, nadie puede. Nosotros por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer, pero Él en su inmensa gracia nos permite empezar a caminar, y es mediante la fe que usted tiene una oportunidad. Fe en Jesucristo, por su gracia. Es un tema bien particular, pero es así. De repente uno dice, ¿pero cómo? Y entonces, ¿yo por qué no estoy sintiendo lo que ustedes están sintiendo? Me reclamaba una persona, ¿y yo por qué no siento lo que ustedes sienten? Yo a ustedes los veo y se contentos, y se confiados, felices, y yo no siento eso. Y hablan es que recibió al Señor y que siente una alegría y una paz que no entiende. Claro, si no ha recibido al Señor, ¿cómo vas a sentir algo si no has recibido al Señor? Es imposible. Es que hablan de unas cosas que yo no entiendo. Pues claro, no las vas a entender, porque el hombre natural no entiende. Para él las cosas espirituales son locura. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciben al Señor Jesucristo. Hasta que reciben al Señor Jesucristo. Sabemos entonces que Dios es poderoso y sabemos en quién hemos creído. Cuando miramos en la carta de Judas, ojo, porque este Judas no es Judas Iscariote, no es el Judas malo, porque a veces uno habla de Judas y le dice, el que vendió, no, ese no escribió ninguna carta. Judas, en los versículos 24 y 25, dice así, porque Judas se está despidiendo en la carta, y miren lo que dice tan hermoso, y dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Es una bendición. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, o sea, para que no caigamos, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, o sea, Jesucristo, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Eso está en Judas 24 y 25. Ahora, si hay manifestaciones de su fe, hay manifestaciones de su fe y hay manifestaciones de su convicción. Por ejemplo, una vida en santidad. Cuando usted procura hacer el bien, una vida en santidad le va a permitir a usted realmente que su vida sea una vida de gratitud a Dios, pero usted tiene que vivir en santidad, o sea, tiene que procurar siempre ir conforme a lo que el Señor le manda en la palabra. No puede seguir viviendo bajo su voluntad, tiene que ir guiado bajo la voluntad de Dios. Tiene que haber una obediencia. Cuando usted es obediente, está demostrando gratitud a Dios, o sea, expresa realmente esa fe, esa convicción y esa gratitud hacia el Señor. Cuando usted está procurando siempre tener un continuo conocimiento de la palabra de Dios. Yo quisiera hablar del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Hay ese tipo de cosas. Cuando hay discipulado, y vamos a hablar en el círculo de edad, llegan unos y otros no llegan. ¿Quiénes llegan? Los que oran. Esa es la parte de la gratitud. Ustedes no deben de faltar a un solo tiempo en lo espiritual, porque lo necesitan. Pero no solamente nuestros amigos de la fundación, todos. Cuando están en el devocional, en el espacio familiar, cuando están viendo una predicación. Hermano, los días miércoles estamos acá en la iglesia, aprendiendo de lo que es nuestro Señor Jesucristo. El tema principal es Cristo. Eso es un tiempo maravilloso. ¿Cómo más es que nosotros manifestamos nuestra fe? Con nuestra perseverancia. Esa relación con el Señor se demuestra, esa gratitud, en que yo me congregue. ¿Cómo más manifestamos nuestra fidelidad? En nuestros diezmos y ofrendas, siendo fiel con el Señor, porque es el Señor el que nos da la salud, es el Señor quien nos da el trabajo, es el Señor el que crea una condición para que usted pueda desarrollar una actividad, y de esa actividad el Señor tiene un recurso para usted, pero usted en esa relación que es personal con el Señor, usted también demuestra la gratitud al Señor. Y dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al alegre. Eso es parte de la gratitud hacia el Señor.
entonces hay un comienzo, mis hermanos, para cada persona. Porque muchas veces no hay una relación con el Señor. La persona debe de reconocer su pecado, arrepentirse, confesar, recibir al Señor Jesucristo y permitirle a Él ser su Señor y su Dios el resto de su vida, ¿sí? El resto de su vida, que se dé ese nuevo nacimiento para que el Espíritu Santo pueda morar en la persona, en usted, y que usted pueda empezar a caminar en gratitud a Dios, porque es necesario. Hoy en esta tarde ya, porque el tiempo pasa volando, si usted en su corazón, usted nunca ha recibido al Señor posiblemente, o no había escuchado, o había escuchado de una forma diferente, pero si usted en su mente, en su corazón, siente que usted debe recibir al Señor Jesucristo hoy como su único Señor y Salvador, para caminar con Él, para edificarse, para obedecerle, para adorarle, porque eso es lo que hacemos. Si aún no lo ha hecho, hoy es el día, y la invitación es para que si alguien recibe al Señor, levante su mano y diga: yo recibo al Señor, yo lo necesito, y estaremos orando por ustedes. Si alguien ha recibido al Señor, levante su mano y estaremos orando. Amén. Doris, que el Señor te bendiga. Rafael, que el Señor lo bendiga. Ahora, Santiago, que el Señor te bendiga. Santiago, Rafael y Doris. Miren, mis amigos y hermanos, hay un momento especial en la vida de toda persona donde por primera vez uno dice: yo recibo al Señor, y eso tiene que quedar marcado en sus corazones. Estemos orando por la vida de Santiago, por la vida de Rafael, por la vida de nuestra amiga Doris. Que el Señor sea bendiciéndolos. Entiendan que el Señor tiene grandes promesas para sus hijos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante es ser hecho hijo de Dios, para que todo lo que vamos a aprender y vamos a ver en esta carta de Filipenses se vuelva realidad. Porque la próxima semana veremos ese amor incalculable. Solamente puede venir de parte de Dios, no hay otra forma, es imposible. Así pues, mis hermanos y amigos, la invitación hoy es entonces a que usted tenga una vida de gratitud a Dios, que sepa y entienda que usted debe tener un tiempo de oración, que debe de estar en comunión permanente en el Evangelio, y asimismo usted debe de crecer en su fe para que tenga una convicción definitiva del resto de su vida. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso canto, himno, que tiene por título: quiero cantar una linda canción. ¿Queremos cantar una linda canción? Amén. Eso todo es para el Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado y tu misericordia. En esta tarde, Señor, nos ponemos delante de ti. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y te agradecemos. Permite que en nuestra mente y en nuestro corazón ese sentimiento, esa actitud de gratitud sea permanente. Que estemos reconociendo siempre, Señor, tu obra en nuestras vidas. Permite, Señor, que en cada uno de nosotros esté creciendo día a día ese tiempo de oración, ese tiempo de intercesión por nuestros hermanos, por la obra, Señor, por la obra en Copacabana. Permite, amantísimo Padre, que nosotros podamos tener siempre esa vida en comunión contigo, en forma general, tanto a nivel individual en nuestra familia como alrededor de la iglesia, Señor. Que nos podamos animar siempre a congregarnos, a no venir solos, a traer nuestros amigos, nuestros familiares, las personas, Señor, que deben de venir a escuchar tu santa y divina palabra. Y asimismo, Señor, permite que podamos crecer en nuestra fe, que sea una fe firme para no caer, Señor, porque tenemos un adversario. Ese adversario es el diablo, que nos anda mirando. Debemos estar sobrios y velando, porque él anda como león rugiente, mirando a quien devorar, dice tu palabra, Señor. Que haya una convicción definitiva, radical, Señor, en nuestra vida, para seguirte, amarte, obedecerte, Señor, servirte. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos.
Y pongo delante de ti la vida de estas tres personas que hoy han levantado su mano. La vida de Santiago, por la vida de Rafael, por las necesidades que él tiene, de su hermana Ani, que está en una situación de salud. Cuídala, fortalécela, sámala, Señor, al igual que por nuestra hermana Doris. Cuídala y fortalécela, Señor, ayúdala, y que sea una decisión firme para el resto de su vida, Señor. Esta es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Lo voy a invitar a que cantemos este hermoso himno, mis amados hermanos y amigos, que dice: quiero cantar una linda canción. Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga.